Ahora le doy la más cordial bienvenida a nuestro siguiente ponente. Él es Carlos Castillo López, quien nació en la Ciudad de México y tiene estudios en filosofía por la Universidad Panamericana y de edición de libros y revistas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado textos de crítica literaria y de artes plásticas, análisis político y filosofía en las revistas La Nación, Proceso, la Revista Peninsular, Nexos, Letras Libres, Origina, Bien Común, Este País y Diálogo Político, así como en los periódicos El Diario de Yucatán, El Universal, La Crónica de Hoy, Reforma y Excelsior. Es autor de los libros Cartas a un joven panista y La urgencia humanista, Alternativa del siglo XXI, ambos editados por la Fundación Rafael Preciado Hernández, donde actualmente se desempeña como director editorial y de cooperación institucional, así como director de la revista Bien Común. Ha impartido cursos y conferencias de filosofía política, populismo, actualidad política, liderazgo, comunicación social y humanismo en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Además, pertenece a la red Nuevo Pensamiento Democrático con sede en Santiago de Chile. Coordina el Diplomado de Humanismo para el siglo XXI y Praxis Política por la Fundación Konrad Adenauer Montevideo, donde además es integrante de la mesa de redacción y corresponsal nacional de la plataforma digital y de la revista Diálogo Político. Publica quincenalmente y pueden leerlo en el portal Mexican Times y de manera esporádica en el blog altaneriasyaltaneros.blogspot.com. El discurso de Carlos se llama Nuevos puentes para una nueva política. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy lindo ver aquí a gente que solo conocí en Twitter y que ahora le puedo ver la cara, lo cual es siempre grato. A los organizadores, felicidades. En verdad, reunirnos en torno a la palabra que se piensa, la palabra que por bien pensada se expresa y se comunica, la palabra que es compromiso, la palabra que se cumple, la palabra que se empeña y la palabra que se compromete. Esa palabra es ante todo puente con el otro, vínculo civilizado y civilizatorio con la otredad. Es por eso que llamé a esta suma de palabras que forman un discurso Nuevos puentes para una nueva política, porque considero que la misión suprema de la palabra es ante todo unir. Los invito, para iniciar, a remontarnos por un momento a una época pasada. No lejana, no muy lejana en el tiempo, lo suficientemente cercana como para que podamos recordar una emoción que creo sentimos en mayor o menor medida todos los aquí reunidos. Hace apenas 10 años, sí se acuerdan de lo que pasó hace 10 años, ¿verdad? No estoy tan viejo, ¿no? ¿Sí? Alguien dijo que tenía 26, o sea que 16, bueno. Hace apenas 10 años asistimos a una serie de eventos que nos despertaron como humanidad, que nos sacudieron como ciudadanía, que nos hicieron volver a creer y volver a soñar. Estos eventos fueron la campaña de Obama con su grito de esperanza, la primavera árabe con su reclamo de libertad y el movimiento Occupy Wall Street con su clamor de justicia. Esperanza, libertad, justicia. 3 eventos y 3 valores que se impulsaron desde un hecho común, el poder de la ciudadanía. Un poder que sacudió a Oriente y a Occidente por igual. Un poder que movió democracias y movió dictaduras. Un poder que nos devolvió la esperanza en que la gente, más allá de los partidos y más allá de los mecanismos habituales, podía tomar en sus manos su propio destino y construir un mejor futuro. En México, como en todo el mundo, muchos seguimos estos eventos, los compartimos y comentamos, nos llenamos de optimismo y encendimos de nuevo la certeza de que había una sociedad civil que se empoderaba, que salía a la calle, que se adueñaba de nuevos horizontes. Y tuvimos ocasión, unos años después, de ponerlo en práctica. Avancemos un poco más en el tiempo, hasta el año pasado, en particular el 19 de septiembre. Estoy seguro, ya lo comentaron, de que la mayoría de los que estamos aquí, de una manera u otra, nos sumamos a esa ola de ciudadanía que tomó las calles,
para ayudar a otras mexicanas y a otros mexicanos a luchar por su vida. Luego vimos que aquellas cadenas humanas, que aquellos puños en alto, que aquella alegría compartida ante el rescate y aquella tristeza infame ante la muerte eran cosas superiores que nos unían, que nos hacían olvidar diferencias, que nos ponían de cara a cara, mano con el otro, muchas veces sin siquiera conocer su nombre. Me atrevo a preguntar, ¿quién no sintió por un momento que otro México era posible? ¿A quién no se le sacudieron las entrañas junto a esos miles que tomaron las calles para entregar, sin otra recompensa, que saber que era ahí donde había que estar, que era eso lo que se tenía que hacer? Han pasado ya meses y años de estos 4 eventos. ¿Y qué ha pasado tras ese tiempo transcurrido? ¿Qué queda hoy de esas emociones y esas acciones que vimos, que compartimos y que vivimos? Del despertar cívico de Obama, pasamos en 8 años a Donald Trump. De la caída de las dictaduras en Oriente Medio, tenemos, salvo en Túnez, nuevas dictaduras y una crisis migratoria que sacude a Occidente. De Occupy Wall Street, nos queda que el sistema bancario que generó aquella crisis económica sigue intacto, rescatado y a salvo de las masas. Del temblor nos queda. ¿Qué nos queda? Hace unas semanas, la directora del colegio de mi hija me presentó a quien lidera un movimiento de personas damnificadas que perdieron su casa ese 19 de septiembre. Mujeres y hombres que tras la emoción inicial de solidaridad, poco a poco han perdido albergues, han perdido apoyo en especie, han perdido incluso los baños móviles, que han sido retirados por decisión de algún burócrata que seguramente piensa que el dinero invertido es mejor destinarlo a campañas políticas. A esta persona que me refiero, la levantaron tras una manifestación frente a la Asamblea Legislativa. 24 horas de secuestro, entre amenazas de que no hiciera ruido, de que se calmara, de que mejor dejara las cosas por la paz. Eso es parte de lo que queda de esa emoción y esas acciones que iniciamos y que quizá no supimos acompañar hasta su última etapa. Y con temor a incomodar, pero siempre considerando que incomodar es un derecho y un deber, me atrevo a decir que de todos esos sucesos no queda nada mucho mejor de lo que había antes. ¿Y por qué? ¿Por qué sostener una indignación y transformarla en un camino a recorrer es tan complejo, tanto aquí como en otros lugares del mundo? Quizá la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la excepcionalidad de estos 4 hechos. 4 hechos excepcionales, inéditos, que sacuden para luego devolvernos a lo habitual, al día a día. 4 hechos que hacen que la gente se ocupe de lo público por un instante, para que luego esa misma gente vuelva a lo privado sin mayor compromiso. O peor aún, y más real, la gente vuelve a lo privado y deja que sea la clase política la que se siga encargando de lo público. Incluso cuando fue la propia gente la que al constatar el poder de organización tras el temblor, le dijo a la clase política que no la necesitaba, que si no venía a ayudar, se ahorrara discursos, que si no podía hacer más que aprovecharse del dolor ajeno, mejor se quedara en su casa. Y sí, fue emocionante ver a la ciudadanía en la calle. Fue impactante la solidaridad de miles, quizá millones. Fue un soplo de esperanza acudir a un llamado espontáneo, fruto del sentido cívico, del saber que lo excepcional nos exigía como sociedad civil hacer lo que estaba en nuestras manos. Pero esa voluntad y esa decisión tuvieron límites. Frida, ¿se acuerdan de Frida? Sí, Frida pertenece al gobierno. Los marinos que se introducían en los boquetes para rescatar a las personas son una fuerza que pertenece al gobierno. La técnica y las herramientas que, sumadas al esfuerzo de la gente, lograron salvar vidas, son propiedad del gobierno. Es decir, ni el gobierno podía solo, ni la sociedad podía sola. Nos complementamos, nos unimos, sumamos esfuerzos y ahí por un momento hubo tanta sociedad como fue posible y tanto gobierno como fue necesario. Esto, amigas y amigos, se llama subsidiariedad.
La subsidiariedad es un principio de la acción política que se ha pervertido en asistencialismo, en despensas, en clientelismo. Y sin embargo, yo creo que la subsidiariedad es el camino para tender los puentes que nos ayuden a cortar la distancia que existe entre la política y la ciudadanía. Puentes que se transiten de ida y vuelta. Puentes que unan lo separado, no escaleras donde haya un superior y un inferior. Puentes por los que la sociedad camine de manera habitual y organizada hacia lo público. No como excepción, sí en cambio como costumbre y sobre todo como necesidad. Necesidad porque la política requiere de la sociedad para mejorar. La política ya no se basta a sí misma para descifrar y ofrecer soluciones a los problemas de nuestro tiempo. La política llegó a su tope, los partidos llegaron a su tope, el gobierno llegó a su tope. Andan a ciegas, improvisando, sin saber qué siguen ni por dónde seguir. Y esto es sumamente grave y preocupante, porque la sociedad civil, como en el temblor, no va a salvarlo ni a repararlo todo. Pero sin la sociedad civil, toda solución seguirá siendo propuesta de los mismos, instrumentada por los mismos y, por supuesto, con las mismas respuestas incompletas o a conveniencia de siempre, a las que nos tienen acostumbrados, sí, los mismos. No se trata de una sociedad civil que sea convocada porque vienen las campañas. Y hay que hacer las plataformas y darse baños de pureza y decir, se ha convocado a la ciudadanía a sumar sus ideas, bla, bla, bla. Yo trabajo en un partido, así que vengo de adentro de The Matrix. Y les puedo decir que esa convocatoria a la sociedad civil oportunista es un fraude. Es un intento de quedar bien. En todo caso, un adorno con el que los partidos intentan esconder su rostro habitual de cerrazón, de falta de pluralidad y de falta de democracia interna. Si no me creen, lean las plataformas de los partidos, vean las listas que integran sus diputaciones plurinominales, vean lo complejas que hicieron los partidos las leyes para que la sociedad, mediante la iniciativa ciudadana o las candidaturas independientes, pudiese sumar sus ideas, participar, iniciar un referéndum o revocar un mandato. Ahí está la prueba de que no hay intención ni disposición a darle paso a la sociedad civil. Y sin embargo, la sociedad civil debe abrirse paso. La sociedad civil debe forzar la construcción de esos puentes que renueven los temas, los rostros y los objetivos de la política. Ya pasó con la ley 3 de 3. Fue la sociedad civil organizada, mediante los caminos existentes y con la fuerza de la indignación frente a la corrupción descarada, la que logró que una idea se convirtiera en ley. Fue la sociedad civil la que en unos meses logró un auténtico cambio cultural, porque hoy todos sabemos qué significa la 3 de 3. Y cuando todos sabemos lo que significa un término, ahí hay ya una cultura, ahí hay un cambio cultural. Y no fue en época de campañas. Y los propios partidos buscaron la forma de torpedear o de dejar incompleta la iniciativa. Y los obstáculos para pasar por ese puente fueron muchos, y fue arduo, y fue complejo, y no fue instantáneo ni inmediato, y ni siquiera perfecto, pero se logró. Y ese logro hoy pone a los políticos contra la pared. Los obliga a ese pavoroso valor de la democracia que es la transparencia. Los pone frente a esa temible buena práctica que es la rendición de cuentas. Esa victoria cultural, amigas y amigos, fue y es de la sociedad civil. Y esa victoria fue una bocanada de aire fresco, dio espacio para compartir ideas y proyectos a gente nueva, introdujo diagnósticos y de la mano ofreció soluciones nuevas a esos diagnósticos. Esa victoria fue un puente para renovar la política a través de la sociedad civil. Esa victoria ha logrado más que décadas de marchas del CENTE, de la CENTE, que el plantón de reforma o que caravanas enteras recorriendo el país. Hay que seguir trabajando para tender esos puentes que unan a la clase política con la sociedad civil. Puentes que abran las puertas cerradas a cal y canto de los partidos. Puentes que introduzcan nuevos temas en los congresos.
puentes que desde las ideas, desde la palabra, desde el gradualismo y desde los marcos legales, renueven a la política con tanta sociedad como sea posible. Sociedad organizada, propositiva, convencida de que no se trata de caminar unos y otros, cada cual por nuestro lado, replicando ese laberinto de soledades tantas veces señalado y ya citado aquí. Sociedad civil consciente de su potencial, preparada para hacer frente a los retos y responsable de la urgencia de su labor para construir los nuevos horizontes de este México nuestro. Los invito a que transformemos hoy nuestra indignación en los puentes, en esos puentes por los que podamos transitar todos juntos mañana. Muchas gracias.